Habilidad y objetividad para analizar los eventos que definen el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llegamos al lunes 27 de abril de 2020. Un placer saludarles a nombre de la red de cooperativa Fedecases. Cooperemos todos juntos por El Salvador. En la red de cooperativa Fedecases estamos convencidos que solo cooperando unos con otros podremos contrarrestar la propagación del coronavirus en nuestro país. Unidos en este esfuerzo te ofrecemos el siguiente consejo. Limpia o desinfecta utensilios y superficies que se usan con frecuencia y así estarás evitando el coronavirus. Esta mañana de lunes, a nombre de Miguel Figueroa, Nerima del Reyes y junto a mi invitada, le doy la cordial bienvenida ya a la ministra de Economía, licenciada María Luisa Jayem. ¿Cómo está? Bienvenida a YSKL. Gracias por recibirnos. Gracias a usted por estar aquí. Es un gusto poder compartir con ustedes y con los salvadoreños, tanto dentro del territorio como fuera de El Salvador, sobre todas las medidas que se han ido tomando de forma paralela al tema de salud, ¿no? Pero ahora redireccionadas al tema económico. Específicamente, ha sido una acción que ha encabezado el Ministerio de Economía, licenciada, y hablemos de cómo se ha venido preparando desde que surge esta pandemia que nos lleva a declarar la emergencia que hoy tenemos y que, bueno, según se ha conocido, se va a prorrogar porque todavía la situación no está finalizada, ¿verdad? Sí, efectivamente el gobierno desde antes que otros países tomaran medidas, fuimos de los primeros que tomaron decisiones, sí, ¿verdad? Que tomamos decisiones que han permitido que a la fecha nosotros seamos uno de los países latinoamericanos en los que tenemos menos casos. Sí. Así que, y en ese mismo sentido, de forma paralela, incluso antes que se tomaran estas medidas en el área de salud, nosotros ya veníamos monitoreando lo que estaba pasando alrededor del mundo y viendo cuáles eran las medidas que otros países iban tomando en el área económica. El análisis que hemos ido haciendo desde el Ministerio de Economía ha sido desagregado en el sentido de que para poder tomar una decisión de una política, de una estrategia, de una acción, nosotros necesitamos analizar cuál es la experiencia, qué es lo que están viviendo los hogares, qué es lo que está viviendo la micro, la pequeña, la mediana empresa, la grande. No son medidas que se pueden tomar de forma transversal. Claro. Así que el presidente Bukele, como recordaremos, el pasado 20 de marzo anunció las primeras 30 medidas, sí, para poder reducir el impacto de esta crisis en nuestros hogares y en nuestras empresas, sí, para que nos podamos levantar cuanto antes en el momento que ojalá esto ya no lo permita. Todas las medidas que vamos a estar conversando, la mayoría van a ser en este sentido. Son las medidas que hemos ido tomando para reducir el impacto y que estemos listos para poder levantarnos, sí, cuanto antes. Sí, porque estas medidas que gracias a Dios han permitido mantener bajo los niveles de contagio de COVID-19 han tenido, como usted lo describe, ministra, un impacto, y ustedes como Ministerio de Economía son los que reciben, por ejemplo, las peticiones. En estas medidas iniciales que se adoptaron en marzo se activaron algunos rubros, ¿verdad? Estos rubros han sido monitoreados, el Ministerio de Economía tiene informes sobre el aporte que se ha ido manteniendo con estos rubros. Sí, nosotros, como desde el día 1 de este gobierno, sí, hemos estado cerca de la empresa privada, del sector empresarial. Hemos estado siempre facilitando en todo lo que podamos. Nada menos tenemos un comité técnico de facilitación de comercio activado con instituciones como CEPA, aduanas, la Dirección Nacional de Medicamentos, con los que venimos trabajando para asegurar que el flujo de mercancías continúe. No solo porque estábamos en una crisis y vamos a descartar este tema de tanta relevancia. La cadena de suministro. Exactamente. Y atado a eso, hemos estado trabajando con la Defensoría del Consumidor, hemos estado trabajando con el Ministerio de Agricultura para asegurarnos que exista ese abastecimiento de productos básicos, de productos alimenticios, de medicamentos. Una de las medidas que se anunció en ese momento
fue la reducción de aranceles, de impuestos a la importación de productos clave en estos momentos para nuestro país, como medicamentos, productos médicos como mascarillas y alimentos para bebés. Sí. Productos para el cuidado de bebés, todo esto. Fuimos a la asamblea y aprobaron la reducción del arancel y ahora nuestra esto es tarea, transitorio, ministra. Efectivamente, esto es durante estemos en esta emergencia. Y sí estamos trabajando de forma coordinada con otras instituciones del gobierno para garantizar que estas rebajas, digamos, esta reducción en impuestos se traduzca a reducciones en el cliente final. Eso es bien importante decirlo. También de la mano con la Defensoría del Consumidor se están haciendo inspecciones constantes, más de 650 a la fecha, identificando si las empresas están implementando alguna práctica que puede ser de desventaja para nuestros hogares. Y me agrada comunicarles que por ahora la Defensoría está constantemente monitoreando, sancionando cuando se requiera y asegurándose que exista el abastecimiento, conversando con Ricardo Salazar, que ha estado aquí con ustedes también. Sí, también me comentaba la buena noticia que tenemos abastecimiento en mascarillas. Que fue un punto que hubo un periodo en el que no se encontraban, ministra. Por ejemplo, el interior del país le ha informado la Defensoría si ya se ha abastecido el mercado de farmacias en el interior de nuestro país. Sí, a la fecha se han hecho importaciones de más de 2 millones de mascarillas. Y nada menos me informaban de la Defensoría del Consumidor que sí estamos abastecidos, y lo mismo el alcohol gel, que varias de nuestras empresas se han reconvertido, digamos, y están ahora produciendo alcohol gel. Esto es importante también, regresando a la pregunta de con quiénes estamos trabajando. Hemos estado bastante cerca del sector textil, quienes también están reconvirtiéndose para poder producir gabachas, mascarillas y otros productos que son de tanta relevancia, no solo para El Salvador, pero para todo el mundo en este momento. Sí, esta reconversión será resultado de lo que nos dejará esta emergencia. En la tela quirúrgica, ministra, ¿han conocido si el sector textil está como potenciando este rubro? Porque decía especialmente la Defensoría del Consumidor que si hay producción nacional, esto nos hace más abastecimiento y también abarata costos. Sí, por ahora vemos que hay importaciones de insumos para el sector textil, pero sabemos que también hay producción interna y aquí es donde existe una oportunidad, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos facilitando desde el Ministerio de Economía. Estamos autorizando a las empresas para que puedan realizar actividades que no eran sus rubros regulares, importando productos que no eran los insumos que importaban antes, pero estamos tratando de hacerlo de la forma más expedita posible. Hablando del sector textil, también tuvimos la oportunidad de llevar a la Asamblea una propuesta de ley transitoria para que las empresas en zonas francas pudieran hacer donaciones de forma expedita en estos momentos tan difíciles. Y esta ley también fue aprobada. Nuevamente es transitoria, sí, y lo que hace es reducir burocracia, reducir tiempos para que las empresas puedan donar. Y cuando hablamos de productos como los relacionados con la emergencia, pues esta es una medida de alto impacto. Esto complementa, por supuesto, medidas transversales que se han venido tomando, como la de diferir pagos de servicios de agua, de energía, de telecomunicaciones, para las personas que se han visto afectadas. Esto es bien importante hacer énfasis, ¿verdad? Con todos los salvadoreños, que estas medidas, reconocemos
que una gran parte de nuestra población se ha visto afectada y que estas medidas se dirigen hacia estas personas, ¿verdad? Y que no son suspensiones de pagos como tal, sino que es diferir el pago. Como dice usted, diferirlo. Es Sí. decir, que se los van a reprogramar. Y en este punto, el Comité, por ejemplo, técnico de facilitación de comercio ha estado evaluando cómo se puede ir diseñando una estrategia, ministra, para que gradualmente, como lo han dicho algunas empresas, se pueda ir considerando si será oportuno o no ir habilitando servicios productivos. Sí, este es un tema que está vinculado al tema de salud y a cómo vayamos avanzando en esta área. Entonces, en la medida de que todos los salvadoreños nos responsabilicemos y nos quedemos en casa, Sí. sigamos todas las medidas que se nos han pedido por el Ministerio de Salud para poder reducir ese potencial contagio. En esa medida, de la mano con el Ministerio de Salud se podrían ir flexibilizando algunas medidas, pero ahorita las medidas que se han tomado han mostrado que han tenido resultados positivos. Sí. Entonces hemos visto en otros países que se decidió flexibilizar y han tenido que regresar un paso atrás, así que como todos los salvadoreños saben, el gobierno del presidente Bukele, el tema de la salud, al igual que el económico, nos lo estamos tomando con la relevancia que requiere, con una gran importancia, y vamos monitoreando ambas, ¿no? Sí. Y aquí regreso al tema económico y reconociendo esta difícil situación a la que nos enfrentamos. Fue que el pasado 28 de marzo también se da inicio a la entrega del bono de compensación a la población, el cual ha llegado a más de 1.2 millones de personas. También estamos trabajando para que todos los hogares puedan tener alimentación en estas semanas que vienen, y en este sentido esta es una de las medidas que hemos llevado a la Asamblea para poder garantizar ese financiamiento de 50 millones de dólares mensuales. Ajá, para que las personas alimentarios tengan que comer. Ajá. Y se va a mantener hasta hoy, ministra, los rubros que están, alimentos, medicina, siguen activos. Estos continuarán. ¿Ha habido alguna ampliación en los decretos que hizo el presidente? Se habilitaban algunos servicios que podían estar en línea también. ¿Esto seguirá por el momento igual, ministra? Sí, ahorita nos regimos por el decreto 19 Ajá. del ramo de salud, y están, como muchos sabrán, los sectores que están incorporados en esta, que están autorizados a poder operar, Sí. son justo lo que menciona, ¿verdad? Sí. Los relacionados con la emergencia, Sí, y medicamentos, aquellas empresas farmacias. que brindan servicios a esta, Sí. o que producen un bien que es necesario para que estas industrias operen, supermercados, farmacias. Así que por ahora continúa tal como lo rige el decreto. El decreto número 19. Ministra, y como usted dice, en el marco de todas estas acciones, tal y como se administra actualmente la emergencia, también ya han sido presentadas nuevas medidas para alivio económico. El Ministerio de Economía tiene un punto importante en este aspecto. No se logró en la Asamblea Legislativa que entrara al Pleno. ¿Cómo debe esperar, digamos, que evolucione a nivel político esta discusión? Sí, el pasado jueves dimos a conocer con miembros del Gabinete Económico, el secretario privado, el secretario jurídico, estas nuevas medidas, nuevamente con potencial de alto impacto en los salvadoreños. Ahí, como lo mencionábamos en la conferencia de prensa el día viernes, cuando no tuvimos esa apertura de la Asamblea, detrás de estos decretos, de estas propuestas que nosotros llevamos, no solo hay una ley, tenemos
salvadoreños detrás de cada uno de ellos que se puede ver beneficiado. Por ejemplo, se está contemplando la creación de un fondo de $600 millones. De estos $600 millones se ha estimado que 140 millones se utilizarían para poder acompañar a las empresas y pagar el 50% de sus salarios, por supuesto habiendo límites en cuanto al salario de las personas y en cuanto a cuánto cada empresa puede recibir, ¿verdad? Entonces tenemos un fondo de 600 millones, sí. 140 es para poder acompañar a las empresas y que esto les permita garantizar la estabilidad laboral de sus trabajadores. También se contempla la creación de un fondo de otorgamiento de crédito para las empresas con enfoque en la micro, pequeña y mediana. Este fondo se estima que sería de $360 millones. Sí. Y un fondo productivo enfocado a la economía informal. Estamos hablando aquí, si nos ponemos a pensar cuánta gente estaría detrás beneficiada de este fondo para la economía informal, y serían más de 200.000 salvadoreños. ¿Hay un censo ya sobre esto, ministra? Nosotros hemos hecho estimaciones. Sí. Lo mismo con la medida para poder acompañar a las empresas con un subsidio a los empleados. Hemos estimado que podría llegar a 200.000 salvadoreños que están inscritos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. En cuanto a las empresas, estimamos que podrían ser más de 30.000 empresas las que podrían aplicar, ¿verdad? Estos números que comparto sería el universo a los que podrían beneficiar estas medidas. Entonces, regresando a su pregunta, es crucial que la Asamblea Legislativa pueda recibir estas propuestas que el órgano ejecutivo lleva, porque antes nosotros podamos empezar a ejecutar estos proyectos, va a ser mejor, porque vamos a poder acompañar a las empresas en una etapa temprana que esperamos que nos permita a la hora de levantar restricciones, pues poder levantarnos más rápido. Y sobre esta actividad dedicada al subsidio para mantener los empleos en la empresa, ¿hay criterios que se van a aplicar? ¿Cómo se hará? Decía usted que es como un bono, y lo decía también el presidente de ANEP, porque dice ya el sector informal recibió el bono de $300, pero los empleados no han recibido, y hay empresas que no están pagando los salarios. Sí, efectivamente, el propósito detrás de estas medidas es poder garantizar esa estabilidad laboral. Están de la mano estas medidas de financiamiento con el poder garantizar que las empresas puedan pagar planilla, en este caso acompañándoles para que no tengan que pagar la planilla completa y ojalá pudiendo extender ese periodo para que puedan continuar pagando a sus empleados. Así que sí, efectivamente, para el caso del crédito, ahí estos créditos podrían servir para poder pagar planilla, para poder pagar a proveedores. Pero entonces son dos rubros, ministra, porque hay uno que es de créditos directamente, dijo usted un monto que es de crédito 360 millones de dólares, y de 140 millones el fondo para garantizar los empleos y para hacer estos subsidios. Efectivamente, y un fondo adicional de 6 millones para nuestra economía informal. Y regresando a la pregunta sobre si van a haber requisitos para poder ser elegibles, y la respuesta es sí. Como sabemos ahorita, para aprobar un fideicomiso de este tipo no se necesita llegar a un nivel de detalle, aunque sí estamos bastante avanzados. Por ejemplo, las empresas deberán mostrar para poder acceder, para poder aplicar a ese subsidio del 50% de la planilla,
tendrían que mostrar que tienen menos de 100 empleados, por ejemplo. Tendrían que mostrar también las declaraciones de renta. Así que hemos ido avanzando bastante en ese tema, pero sí decirle de que a medida se vayan aprobando, se apruebe el fideicomiso y empecemos ya a trabajar, se van a desarrollar reglamentos de funcionamiento del fideicomiso y también las políticas crediticias, ¿verdad? Los bancos que van a estar al frente de la entrega del bono, del subsidio de empleo, que van a estar al frente de otorgar estos créditos, tendrán con ellos todos los criterios y todo, una claridad del procedimiento que se debe de seguir para poder otorgar. Vamos a ir a una pausa, ministra. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Hablamos hoy con sobre todas las acciones que ha desarrollado este gabinete ministerial, incluido el Ministerio de Economía a raíz de la emergencia por el COVID-19 y lo más reciente, la presentación el pasado jueves ante la Asamblea Legislativa de este plan de alivio económico que deberá estudiar nuestro órgano legislativo. No nos cambie, ya regresaremos. 7 de la mañana con 30 minutos en la poderosa radiocadena YSKL. Con nosotros la ministra de Economía, María Luisa Jayem, y le recordamos que estamos en el Facebook Live. Gracias a quienes están conectados para conocer importante información. Ministra, el funcionamiento de todas estas medidas, incluido el fideicomiso, va a requerir de toda una estructura orgánica. Se ha diseñado también un comité, me comentaba. ¿Cómo será la integración de quienes administrarán estas medidas? Sí, la propuesta plantea que sea Bandesal la institución que administre este fideicomiso, este fondo, ¿no? Sí. Pero siempre es importante tener esa gobernanza en este tipo de proyectos, ¿verdad? Transparencia. Transparencia, efectivamente. Nosotros estamos como saben, comprometidos con el tema de manejar los fondos de la mejor forma, de poder sacarle el jugo, como decimos nosotros, sí, ¿verdad? A cada dólar de financiamiento que se tenga. Así que la propuesta es crear un consejo de administración donde participaría el Ministerio de Economía como a la cabeza de este consejo, y también con la participación del Ministerio de Hacienda, de CONAMIPE y de representantes del sector privado, del sector empresarial, pero siempre enfocándonos en micro, pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Eso es bien importante aclararlo, que ahí en ese consejo estarán las instituciones que conocen las necesidades de esta población, sí, de estas empresas, sí, y por eso se ha pensado esta estructura. Esperamos que y vamos a trabajar para que el interés con el que se brinden los préstamos sea el más bajo, poder dar al menos un año de periodo de gracia para poder empezar a pagar los créditos. Se estaba hablando de un 3%, ministra. Sí, esa es una propuesta inicial. Esa es la propuesta inicial. Nosotros esperamos que se pueda mantener lo más baja posible, porque reconocemos las circunstancias que atraviesan nuestros microempresarios, sí, y empresas de todo tamaño, ¿verdad? Y esperamos también poder dar un periodo suficiente para que las empresas puedan pagar este préstamo. Es importante aclarar que la propuesta que nosotros hemos llevado a la Asamblea es para poder buscar un financiamiento de $1.000 millones de dólares que nos permitirán implementar acciones como estas. Entonces, por eso es la urgencia de la aprobación, sí, porque nosotros tenemos que, nosotros, y me refiero al ministro de Hacienda, todo el gabinete que está en el área social y económica, ¿verdad? Efectivamente, en cooperación con todo el gabinete de gobierno, estamos apoyando y brindando información para que se puedan conseguir estos fondos, y ya con esos fondos nosotros podemos echar a andar este programa. También estamos trabajando en otro fideicomiso bastante con metas bastante ambiciosas en el área de seguridad alimentaria, que lo que pretendemos es que podamos incrementar la producción
de alimentos, de granos básicos, de productos agrícolas que nos permitirán garantizar que nuestras familias van a tener el alimento en sus hogares. Este fideicomiso también lograría que nosotros que no tuviéramos tanta dependencia de importaciones en el sector agropecuario. Así que ese es otro fideicomiso en el que estamos trabajando. Como se dan cuenta, el tema de economía es un tema complejo. No hay una sola solución para toda esta coyuntura, sino que estamos trabajando por sectores, estamos trabajando desagregados por hogares, por micro, pequeña empresa, un sector informal, bastante, exactamente, un sector que estamos trabajando también bastante de cerca con la ministra de Turismo. Por supuesto, este sector que se ha visto muy deprimido, ¿verdad? Bastante afectado, no solo en El Salvador, sino que en todo a nivel el mundo mundial. Y estamos viendo cuáles son todas las acciones, y ya se han tomado acciones de beneficio al sector, porque se estima que podría haber una pérdida de hasta 440 millones de dólares. Es un sector que como veíamos... Es solo en el turismo. Solo en el turismo. Nosotros veíamos este sector como venía de pujante, ¿verdad? Y inversiones que se habían hecho, así que estamos desde antes, desde el principio de esta crisis, nosotros hemos estado en constante comunicación y conociendo cuáles son las necesidades de este sector, del sector de cultura también, que es uno de ambos sectores, son sectores que se ven afectados. Además de estar interrelacionados, se ven afectados en el muy corto plazo. Por la naturaleza. Por el tipo de actividad. Ministra, y ahí dice usted, por ejemplo, necesitamos estos apoyos para préstamos por $1.000 millones adicionales a los 2.000 millones que ya fueron autorizados para la colocación en títulos valores. Mientras pasa todo el proceso de discusión en la Asamblea, ¿se podrá ir avanzando en ir habilitando, digamos, algunas de las propuestas que han hecho, o hay que esperar hasta que esté aprobado, ministra? Sí, solamente para aclarar los $1.000 millones, parte sería para poder financiar estos créditos y ese subsidio, pero también están contemplados otro financiamiento para, por ejemplo, para que el gobierno pueda pagar a sus proveedores. El IVA de los exportadores, que estaba diciendo también el ministro. Exactamente. Entonces, dentro de estos $1.000 millones... Digamos que es, ministra, ¿cómo funciona? Porque decía el presidente de la ANEP, dice, por ejemplo, lo que va destinado a préstamos, son préstamos que las empresas van a pagar. Y estos recursos, el Ministerio de Hacienda, serán utilizados para pagar esta deuda que se va a contraer. Sí, efectivamente, ahorita, si nos referimos a 460 millones, por ejemplo, que estarían siendo administrados como crédito, nosotros como gobierno esperaríamos que esos créditos regresen al Estado y poder de esa forma disminuir la deuda. Así que esperamos y estamos haciendo todo lo posible y lo haremos y continuaremos trabajando para que nos podamos recuperar en el más corto plazo, y de esa forma las empresas puedan pagar estos créditos, puedan empezar a pagar, gozan de liquidez, ¿verdad? Impuestos, y de esta forma ya regresar a una estabilidad en el tema fiscal, ¿verdad? Sí, y visto este subsidio para el pago de planilla, ministra, ¿de qué tiempo se está hablando? ¿Cómo ven ustedes? ¿Será para mayo, para junio, en los apoyos? Sí, nosotros estamos sujetos a la aprobación de la Asamblea Legislativa como primer paso. Sí. Luego estamos sujetos al financiamiento que el ministro de Hacienda irá a buscar, tanto con inversionistas privados, pero también con el apoyo, esperamos, de organismos internacionales. Pero regresando a su pregunta, nosotros no paramos, nosotros seguimos trabajando, siendo proactivos y esperando que en el momento que ya tengamos el financiamiento, estemos listos para correr. Eso sí es bien importante. No estamos trabajando
25-8, como dice Sí. nuestra comisionada. Así es. Y mire, pero yo le decía porque, o sea, el subsidio, ¿hasta cuándo cubrirá a las empresas, por ejemplo, para ayudarles en el pago de sus planillas, para evitar caídas de empleos? Sí, entonces, regresando a la línea de tiempo, Sí. nosotros esperamos aprobación de la Asamblea Legislativa cuanto antes. Esperamos que el financiamiento al país pueda otorgarse también en el más corto plazo. Y en ese momento ya estaríamos listos para lanzar el programa, y esperaríamos que las empresas se registren en un periodo de 4 meses para poder para poder acceder a estos fondos. Un periodo de 4 meses para hacer vigente el subsidio. Para poder aplicar el subsidio. A este subsidio para los trabajadores. Estamos hablando llegando ya a fin de año, ¿verdad? Porque si esperaríamos que fuera antes. Porque si comienza, por ejemplo, en mayo, sería mayo, abril, junio, julio. Sí, pero en el momento que tengamos el financiamiento, la idea es echar a andar el programa de inmediato. Es decir, que en ese momento ya podrían las personas aplicar. Eso era lo que le preguntaba, que sí, si los 4 meses comienzan a partir de cuando se active, por ejemplo. Dependerá de eso. Y hay, por ejemplo, la micro y pequeña empresa, un sector muy afectado, pero ¿cómo evalúan también a la gran empresa, ministra? ¿En algún momento las reservas se agotan o qué le han dicho? Sí, nosotros también estamos en comunicación y trabajando de la mano como se ha demostrado en las últimas semanas. Sí, de hecho estas propuestas contaron con algunos insumos, ¿verdad? De las gremiales empresariales. FUSADES dijo que no había participado, ministra. Sí, hemos trabajado con gremiales del la del Asociación sector Nacional privado, de la Empresa. la Cámara de Comercio. Y esto no, digamos que no es nada ajeno a la forma en cómo veníamos trabajando. Nosotros teníamos reuniones semanales para avanzar en el tema de facilitación de comercio, facilitación de inversiones. Así que estamos de nuevo trabajando de la mano con todas las empresas. Para el gobierno son importantes todas las empresas, no importando el tamaño de ellas, y vamos a buscar todas las formas para poder acompañarles. Así que un ejemplo quizás de empresas grandes con las que estamos trabajando es las distribuidoras de energía, con las cuales estamos buscando financiamientos para que puedan sobrepasar esta situación tan difícil, ¿no? Claro. Sí, es importante, y como dice usted, no importa el tamaño de la empresa, lo importante es que se puedan sumar a un plan de reactivación que es necesario. Las acciones conjuntas de este plan de reactivación, ministra, van enfocadas, se van a priorizar rubros. ¿Cómo lo han planificado ustedes? Sí, en este fideicomiso es un fideicomiso de carácter transversal, en el sentido de que van a poder aplicar empresas de todos los rubros. De todos. Pero sí con el compromiso de darle prioridad a la micro, a la pequeña, mediana y grande empresa. Sabemos que los recursos son limitados, pero nuevamente como gobierno estamos comprometidos para que estos fondos se manejan de la mejor forma y en la medida que tengan el mayor impacto. Sí, y ahí, por ejemplo, esto del atraso en el pago del IVA siempre se ha administrado así, ministra, porque decían los exportadores que son cerca de $100 millones que les adeudan, y también usted mencionaba que hay dentro de los recursos financieros un monto destinado para el pago a los suplidores o proveedores, ¿verdad? Exactamente, sí. Como sabemos, hay empresas que brindan servicios al gobierno, y parte del financiamiento que nosotros buscamos es garantizar poder pagarle a esos proveedores que al final también terminan siendo empresas salvadoreñas, ¿verdad? Sí. O posiblemente empresas internacionales. Ya que abordamos el tema, Sí. Digamos, fiscal tributario, una medida que creemos que tendrá un impacto bastante positivo en la liquidez de las empresas y de los
empresarios a cuenta propia. Es la medida de diferir el pago de la renta, ¿verdad? De impuestos hasta junio de este año. Así que nuevamente nosotros diferido, hay que prestarle atención a estos términos. Sí. No es que no se va a pagar, es que lo está ampliando un plazo, ¿verdad? Efectivamente, y hay una razón por la que nosotros hacemos un énfasis acá. Cuando hablamos del tema de agua, del tema de telecomunicaciones y energía, es importante que las empresas puedan tener ese ingreso, porque en la medida que ellos tengan este ingreso, ellos van a poder también pagar a sus proveedores y vamos a poder mantener una cadena de servicio funcionando. Lo que menos quisiéramos es que no tuviéramos energía. Entonces, este es un tema en donde lo tenemos que ver todos de forma responsable. Lo mismo en el tema de impuestos. No es que el gobierno dice no se pagan impuestos. La medida es... Reconocemos que hay falta de liquidez, reconocemos que las empresas tienen cuentas que pagar y en ese sentido vamos a darles más tiempo para poder... Para que lo hagan, ¿verdad? Ministra, ¿hay claridad ya que no habrá bono? Esto de los $300 que se entregó de manera efectiva a algunas personas que estaban realmente afectadas por esta crisis, ¿no será una medida que se va a replicar? En la propuesta que llevaron ustedes, están incluyendo paquetes alimentarios. Sí, efectivamente el bono de compensación de $300 culminó su periodo de ejecución el pasado viernes. Y estamos y veníamos desde antes ya trabajando en estas medidas complementarias nuevamente para poder apoyar a todos los hogares que lo necesiten y asegurarnos que tengan esa alimentación todos los salvadoreños. Sí. Ministra, ¿hay algún aporte de la Dirección General de Estadísticas y Censo? Porque mucho se ha hablado que algunas deficiencias que hubo para que el bono llegara a las familias necesitadas, que en algunas ocasiones no aparecieron, se debió a que tenemos una base de datos que no está actualizada, ministra. Sí, bueno, nosotros tenemos una deuda pendiente, ¿verdad? En años pasados no se logró hacer el censo tan importante para nuestro país. Así que ya veníamos nosotros trabajando en este proyecto para poder actualizar estos datos, pero ese digamos que es un problema, es un reto que tenemos como país en todo sentido. Necesitamos tener esos datos, necesitamos tener información actualizada. Ese es un reto. Pero en cuanto al momento bono, actual, en cuanto al bono, sí que teníamos una base de datos, yo quisiera decir bastante sólida, en el sentido de que la base de datos se ha construido con criterios claros y que se han venido ¿cómo se dice? Verificando que las personas que reciben el subsidio del gas, porque esa fue la base de datos que utilizamos. Y se cruzó, decían, con la del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ¿verdad? Por los que somos empleados y que aparecemos. Efectivamente. Entonces, la base, yo les diría a los salvadoreños, es una base sólida de un programa de subsidio que ha sido analizado por organismos internacionales y que ha sido determinado como un programa que ha estado bien focalizado. Entonces esto, y luego se hizo el cruce para poder filtrar y que las personas que tenían un salario no lo recibieran, ya que esta medida estaba dirigida para las poblaciones más vulnerables que en este momento no tienen empleo. Así es que lo que se viene será entonces paquetes alimentarios, ministra, dependiendo de lo que se logre a nivel de la Asamblea Legislativa con este plan de ayuda económica de medidas complementarias que ustedes han presentado. Sí, esa es una de las medidas. Aparte vamos a estar trabajando en este fideicomiso para inyectarle liquidez tanto a los hogares como a las empresas, en un fideicomiso para garantizar la seguridad alimentaria. Con el Ministerio de Economía también estamos
impulsando plataformas de comercio electrónico también para que las empresas sepan cómo, autorizadas por supuesto, sepan cómo participar. Un tema que siempre llevo en el corazón es el tema de los jóvenes, y estamos trabajando también con el comisionado Alas, la Secretaría de Innovación, para poner a disposición de los jóvenes información sobre certificados en el área de tecnología. Creo que ese es un momento de capacitarnos. Sí, y nos hemos dado cuenta cómo es de útil en estas circunstancias, ¿verdad? Efectivamente, todo está cambiando, todo cambió ya y todo va a seguir cambiando. Entonces tenemos que ser proactivos. Yo aparte de decir quédate en casa, yo le diría a los jóvenes, certifícate en casa, ¿verdad? Hay certificados completamente gratis. Nosotros estamos haciendo gestiones para ver si también pueden haber certificaciones que requieren de un costo, pero estamos gestionando para que los jóvenes no tengan que pagarlo. Así que el trabajo que continuaremos haciendo va a ser así de enfocado como hemos mencionado. Vamos a seguir vigilando los precios para que nuestros hogares puedan acceder a los productos básicos al precio que se debe. Vamos a seguir monitoreando el abastecimiento. Vamos a seguir analizando cada sector y ver cuáles son las necesidades y trabajando en satisfacer esas necesidades que tiene cada sector. Gracias, ministra, por habernos acompañado esta mañana. Estaremos pendientes porque sabemos que en la Asamblea Legislativa pues se deberá esperar los llamados para que se reúnan con la comisión. Todavía no se sabe a qué comisión van a pasar las iniciativas. Ojalá, ministra, y haya un avance en este lobby político que les corresponderá. Gracias por haber venido. Muchas gracias. La ministra de Economía, María Luisa Jayem, nuestra invitada de hoy en Punto de Vista. En nuestra red de cooperativas FEDECASES estamos listos para atenderte bajo todos los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud para garantizar tu seguridad dentro de nuestras agencias y que puedas realizar tus transacciones financieras de manera segura, ágil y